Tengan un muy buen día a todas las personas que nos están observando. Vamos a platicarles un poco sobre cómo afecta la Escherichia coli en los pacientes diabéticos. Comenzaremos con la triada ecológica. La agente causal viene siendo la bacteria Escherichia coli. El huésped va a estar siendo el ser humano sin importar su género ni su edad. En el ambiente vienen incluyéndose las aguas contaminadas, las heces fecales, que estas pueden ser de animales o humanos, la comida contaminada con estas heces y la leche no pasteurizada. Entre los signos van a estar diarrea con sangre, vómitos y fiebre. En los síntomas hay factores de riesgo que van a estar favoreciendo una mayor incidencia de infecciones en pacientes con diabetes. Entre estos se están mencionando el género, la glucosuria, la edad avanzada, la difusión inmune, el urotelio modificado. Este urotelio modificado va a estar dando lugar a una mayor adhesión bacteriana a las fibras del tipo 1 de la Escherichia coli. Las infecciones por Escherichia coli, específicamente la O157, comienzan habitualmente con un dolor abdominal con retorcijones intensos acompañados de diarrea acuosa que suele convertirse en sanguinolenta en las 24 horas siguientes. Suele presentarse también más dolor abdominal, diarrea muchas veces al día e incluso pueden llegar a sentir que quieren ir al baño, pero la mayoría de veces no se va a conseguir, sino que simplemente se va a quedar con las ganas. La mayoría de los infectados no tienen fiebre debido a que la infección se propaga fácilmente. A menudo las personas pueden llegar a ser hospitalizadas y aisladas. La diarrea puede remitir por sí sola en el 85% de los afectados, por lo general en un periodo de entre 1 a 8 días, siempre que no aparezcan complicaciones. Sin embargo, la infección por la Escherichia coli, específicamente el tipo O157H7, con frecuencia es muy grave y puede causar problemas muy complicados como ser el síndrome hemolítico urémico a medida que va disminuyendo esta diarrea. El síndrome urémico hemolítico es una complicación que se va a estar desarrollando en aproximadamente un 5% a un 10% de las personas que van a estar afectadas con Escherichia coli, principalmente en niños menores de 5 años y en adultos que son mayores de 60 años. Este síndrome en los glóbulos rojos se van a estar destruyendo. Esto se llama hemólisis y se va a estar produciendo también una insuficiencia renal, es decir, problemas en los riñones. Van a estar provocando una acumulación de sustancias tóxicas en las sangres que se denomina uremia. Esta complicación es una causa frecuente de enfermedad renal crónica en los niños. La infección por Escherichia coli o 157H7 puede llegar a causar la muerte, especialmente en las personas mayores o incluso aunque este síndrome hemolítico urémico no se desarrolle. Prevención primaria. Lavarse bien las manos con agua corriente y jabón. Seguir los 4 pasos para la seguridad de los alimentos cuando prepare la comida, que son limpiar, separar, cocinar y enfriar. Usar un termómetro de alimentos External Icon para asegurarse de que la carne haya alcanzado una temperatura mínima de cocción External Icon, o cocinar la carne molida de res, el cerdo y el cordero a una temperatura interna al menos de 160 o 70 grados. Para verificar la temperatura, se debe usar el termómetro por el costado de la hamburguesa hasta llegar al centro, o cocinar los bistecs o asar la carne de res hasta que alcancen una temperatura interna de al menos 62 grados y dejarlos reposar por 3 minutos, después de retirarlos del fuego. O también revisar la temperatura en la parte más gruesa de los bistecs o carnes asadas. Prevenir las tablas con agua y jabón después de que entren en contacto con carne cruda. También no beber agua sin tratar, ni tragar agua cuando esté nadando o jugando en un lago, estanque, arroyo, una piscina o portátil para niños. No comer masa o mezclas crudas. Beber leche pasteurizada y jugos pasteurizados. Tomar precauciones con el agua y los alimentos cuando viaje al extranjero. Otras medidas de prevención primaria son lavarse bien las manos con agua, jabón después de usar el inodoro,
cambiar pañales, tener contacto con animales o su entorno y antes y después de preparar alimentos. No tragar agua al nadar o al jugar en lagos, estanques, arroyos o piscinas. En Estados Unidos, la mejora de las técnicas de procesamiento de la carne ha contribuido a reducir su tasa de contaminación. Lávese bien las manos con jabón antes de empezar a cocinar. Esto es muy importante. Cocine la carne picada hasta que no haya partes rosadas. No pruebe pequeños bocados de carne picada cruda mientras. Prevención secundaria. Para prevenir la infección hay que aplicar medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción agropecuaria en la granja hasta la elaboración, fabricación y preparación de alimentos en cocinas, tanto de establecimientos comerciales como de los hogares. Industria. El número de casos de la enfermedad podría reducirse mediante diversas estrategias paliativas. En el caso de la carne picada, por ejemplo, cribando a los animales antes de sacrificarlos para reducir el número de agentes patógenos en el entorno del matadero. La aplicación de buenas prácticas de higiene durante el sacrificio reduce la contaminación de las carcasas por heces, pero no garantiza la ausencia de E. coli productora de toxina chiga de los productos. La formación sobre el manejo higiénico de los alimentos para los trabajadores de granjas, mataderos y para todos los que participan en la producción de alimentos es esencial si se quiere reducir al mínimo la contaminación microbiológica. El único método eficaz para eliminar E. coli productora de toxina chiga de los alimentos es la aplicación de un tratamiento bactericida, como el calentamiento, como por ejemplo mediante cocción o pasteurización o la radiación en los hogares. Las medidas de prevención de la infección por E. coli son similares a los recomendados para otras enfermedades transmitidas por alimentos. Las prácticas básicas de buena higiene de los alimentos descritas en las 5 claves para inocuidad de los alimentos que han establecido la OMS puede prevenir la transmisión de los agentes patógenos responsables de muchas enfermedades transmitidas por los alimentos. Y también protegen contra la enfermedad de ese tipo causada por E. coli productora de toxina chiga. Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos son: mantenga la limpieza, separe alimentos crudos y cocinados, cocine completamente, mantenga los alimentos a temperatura segura, use agua y materias primas seguras. Varios casos de infección por E. coli productora de toxina chiga han sido causados por el contacto con aguas de recreo. Así pues, es importante también proteger esas aguas, al igual que las fuentes de agua de bebida de los desechos animales. Terciaria. Como medidas preventivas a nivel terciario tenemos lo que es los buenos hábitos a nivel de nuestro hogar. ¿Por qué son tan importantes estos hábitos a nivel de nuestro hogar? Pues estos nos pueden servir como protección contra enfermedades intestinales como lo son la Escherichia coli patógena. También debemos de tener servicios alimentarios. Y como una recomendación que les doy es el cocimiento de los alimentos, más que todo para esas personas que son consumidores hogareños, es un cocimiento mayor de 70 Celsius, porque eso nos garantiza de muerte de algunas bacterias, virus, etc. También, cuando estamos hablando ya de elaboración y de producción de lo que son los alimentos, además de las medidas higiénicas comunes, como lo son el lavado de manos, debemos de poner en práctica la aplicación, peligro y puntos críticos de control que nos sirve para el manejo de esas empresas que son minoritarias y también para nosotros los consumidores. De alimentos procesados, estos pueden ser una medida de contaminación, ya que estos pueden venir contaminados por lo que son las materias primas, por el agua que utilizan y por bacterias. Estas bacterias muchas veces son entrecruzadas.
como ya adentrándonos un poquito más a fondo en algunas medidas específicas que tenemos que tener bastante cuidado y nunca olvidar es el lavado de manos cuando vamos a consumir un alimento. Después de ir al baño, si tenemos un bebé recién nacido, pequeño, donde estamos haciendo práctica de cambio de pañal, debemos de lavarnos las manos, porque esto puede servir como un foco de infección. También evitar a toda costa tomar aguas de ríos, lagunas, pozos, agua que no sea totalmente potable. Evitar leche pasteurizada, así también como lo que es hacer uso del termómetro para los alimentos cocidos, teniendo en cuenta que les había mencionado que esta temperatura al momento de cocción debe ser de 70 Celsius. Ahora vamos a hablar de cómo diagnosticar la Escherichia coli. Para diagnosticar la enfermedad provocada por la infección de la Escherichia coli, un médico te enviará a hacer una muestra de tus heces a un laboratorio para así detectar la presencia de la bacteria Escherichia coli. Las bacterias pueden cultivarse para confirmar el diagnóstico e identificar las toxinas específicas producidas por la Escherichia coli. También la aplicación del esquema diagnóstico son propuestos y se caracteriza por posibilitar el diagnóstico presuntivo de 4 categorías enteropatógenas de la Escherichia coli que incluyen el enterohemorrágico, priorizado intencionalmente por su potencial letalidad. También brinda una visión de conjunto al estudiar estas categorías de Escherichia coli y posibilitar el ahorro de tiempo y de medios de cultivo al permitir descartar aquellas cepas carentes de valor enteropatógeno. Ser un esquema de fácil realización en cualquier laboratorio de control microbiológico. Ahora hablaremos del tratamiento de la Escherichia coli. Se divide en dos, se divide en infecciones urinarias y en la gastroenteritis causada por Escherichia coli. En las infecciones urinarias están las quinolonas, los ciclofosfamidas y los ciprofloxacina, y beber bastante líquido. En gastroenteritis por Escherichia coli tenemos que la primera que se debería usar es la citromicina de 10 mg por kilogramos al día por vía oral, y también tenemos alternativas como cotrimazol y bastante líquidos o sueros para la hidratación oral.